Y en medio de la tensión política y la arremetida oficialista contra todo el que piense distinto, quedan los medios. Ya lo decíamos ayer, aquí en el programa La Tarde se han reportado amenazas a medios que transmitían información sobre Juan Guaidó. Incluso algunas estaciones de televisión regionales fueron sacadas del aire. Para hablar sobre este tema, hacemos contacto desde Washington con Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes. El hecho de que la CONATEL estuviera amenazando a los medios de comunicación que lleguen a transmitir solamente el apellido de Guaidó, Juan Guaidó, representa per se una violación a los derechos humanos, por ejemplo, como el acceso a la información de la gente, pero también a la libertad de prensa. Sí, por supuesto, la Convención Americana es muy clara, la censura previa está prohibida en forma terminante y obviamente que justamente el regulador de los medios de comunicación llame a los medios de comunicación para prohibir el uso de determinadas expresiones, palabras o de nombrar a personas, como en este caso a Guaidó, me parece claramente un acto de censura, ¿no? Sobre todo en el contexto de Venezuela, donde justamente en los últimos 2 años hemos documentado más de 40 revocaciones y cierres de licencias de frecuencias de radio para ser entregadas justamente a personas afines al régimen. Por lo tanto, el hecho de estar bajo un contexto de presión y que haya una llamada de esta naturaleza, evidentemente constituyen actos de censura directa o indirecta, como quieran, conceptualizarlo, pero sin duda que lo son. Y de hecho, las organizaciones que están reportando en temas de libertad de expresión desde Venezuela nos han indicado que los venezolanos, a través de los medios locales o nacionales, prácticamente no han podido tener cobertura de los episodios de notorio interés público que conmueven a Venezuela y al mundo, lo cual es un contrasentido, incluso en comparación con denuncias anteriores que había hecho gobiernos venezolanos anteriores, digamos, de que hubo un apagón mediático durante el golpe de Estado a Chávez. En este caso, régimen de Maduro está impidiendo que los propios venezolanos puedan acceder a información central sobre lo que pasa con temas que obviamente son de la mayor importancia nacional e internacional. ¿Usted observa que se está tratando de asfixiar la libertad de expresión, la libertad de prensa? Porque incluso antes de las protestas masivas de que Juan Guaidó se declarara presidente interino de Venezuela, había habido varios organismos internacionales que le hacían un llamado a Nicolás Maduro para evitar actos de censura, de represión contra reporteros, contra medios de comunicación, pero hoy por hoy la situación es esta, la que usted nos está comentando. ¿Hay un intento, un esfuerzo por asfixiar estas libertades? Yo diría, más que un esfuerzo, hay acciones sistemáticas, ¿no? Es todo el aparato del Estado puesto para justamente violar distintos derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, como lo ha dicho hoy en un comunicado la propia Comisión Interamericana. Y además quiero recordar que esta situación, digamos, de deterioro, de las restricciones a la libertad de expresión, no es de la última semana, sino que en el caso de Venezuela viene siendo denunciada por la Relatoría y la propia Comisión Interamericana de muchos años atrás, con el agravamiento en estos últimos años, ya con decisiones no sofisticadas o indirectas o discutibles, sino ya con acciones directas de represión y de censura, ya sea represión a la protesta, la salida de los canales cables de NTN 24, CNN y otros canales, la expulsión de corresponsales extranjeros que quieren cubrir la situación política en Venezuela, el cierre de emisoras, la apertura de denuncias penales por delitos que pueden llevar a la cárcel a periodistas que investigan corrupción o que son críticos o que son independientes simplemente durante varios años, la prisión arbitraria de periodistas que hubo ya en Venezuela y que denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora también episodios que están documentando organizaciones expertas en derechos digitales de Internet, interrupciones
en la Internet en los momentos de manifestaciones, de protestas, que le impiden a los manifestantes y a las personas que quieren seguir los acontecimientos a través de las redes sociales, que prácticamente es el único espacio, digamos, no controlado por el gobierno que queda en Venezuela, en forma permanente. Por lo tanto, el cuadro es gravísimo y yo diría de violación sistemática a la libertad de expresión. Una amenaza letal contra los medios no oficialistas, incluso usted mencionaba ahorita los digitales, pero es una amenaza letal contra todo aquel que no difunda, que no divulgue la información oficialista. Sí, yo diría, todo esto que hemos mencionado forma parte de un elemento central de la democracia, ¿no? Y están estos elementos íntimamente vinculados, como lo dice la Carta Democrática de la OEA, y por eso se ha concluido que no hay democracia en Venezuela en estos instantes, ¿no? Y la falta justamente de libertad de expresión, de elecciones libres y justas, del respeto al derecho de asociación, reunión. Hay un momento, y en momentos tan críticos como este, que todos los derechos están entrelazados, son interdependientes, ¿no? Como lo ha establecido el propio sistema interamericano de derechos humanos, y por lo tanto, digamos, son todas acciones para tratar de justamente reprimir, controlar el discurso y demás. No quiero olvidarme, digamos, que hay presos políticos por expresar opinión en Venezuela, ¿no? Tanto algunos periodistas como el caso, digamos, de dirigentes políticos, de renombre, ¿no? Como Leopoldo López, por ejemplo, que está preso por hacer un discurso, digamos, que el gobierno o que la justicia, que está obviamente cooptada en el caso de Venezuela, consideró un acto de terrorismo sin, digamos, mayor explicación y sin conexión, digamos, con las expresiones fuertes de políticas, de un discurso político y lo que estaba pasando. Entonces, digamos, es un cuadro que se ha agravado sin solución de continuidad y por lo tanto, digamos, la supresión de libertades es absoluta. A través obviamente, cada vez es más difícil mantener la censura para los estados porque Internet es global, porque también las redes sociales son, obviamente, una forma de expresión masiva, individual, y por lo tanto eso es un espacio que no han podido controlar. No me quiero olvidar de que la autoproclamada Asamblea Constituyente dictó una ley denominada Ley contra el Odio, que establece penas gravísimas contra los propietarios de plataformas y contra los usuarios de Internet, digamos, por expresiones así ambiguas como incitar al odio, incitar a la inestabilidad del país, etcétera. Por lo cual ya hay unos cuantos procesos abiertos, y también ahora se estaba proponiendo una ley de ciberseguridad que básicamente lo que proponía era que el Estado adoptara y tomara el control de Internet en lo que pueda, pero sobre todo con el efecto inhibitorio que en Venezuela se cumple, de poder ir preso durante muchos años por cualquier expresión que al gobierno no le guste, ¿no? Ahora, hace un momento le quería plantear esta situación. Hoy hablaba Juan Guaidó y al tiempo Nicolás Maduro. Los medios de comunicación al interior de Venezuela tienen que decidir en ese momento cuál va a ser el contenido que van a transmitir. En este momento usted le haría un llamado a Nicolás Maduro a reducir la tensión con los medios de comunicación, estas amenazas que tienen que enfrentar los medios de comunicación en su labor de transmitir lo que está sucediendo, de transmitir la noticia a los ciudadanos que están interesados en lo que dice Nicolás Maduro, pero también en lo que dice Juan Guaidó, que por desgracia hoy al mismo tiempo tenían que tomar esa decisión. ¿Usted haría un llamado justamente para desactivar, para reducir esas amenazas contra los medios de comunicación? Sí, mire, los estados son responsables por garantizar el ejercicio de los derechos humanos y de la libertad de expresión, y por lo tanto en este momento de tensión, de polarización e indefinición, quienes tienen algún control sobre el Estado tienen que justamente garantizar el ejercicio de la libertad y no reprimir a la gente por su deseo de manifestarse, y obviamente en una democracia la libertad de elección de cómo cubrir las noticias es de los medios y de los periodistas, ¿no? Por lo tanto, digamos, si hay una posibilidad
de una salida pacífica que todos queremos a esta situación, y de una democratización urgente de las instituciones en Venezuela, bueno, tienen que obviamente empezar por restaurar los derechos políticos, los derechos, las libertades fundamentales, el derecho a la libre expresión, el derecho a manifestarse, a protestar, en forma, digamos, libre, sin temor a sufrir represalias. Y por lo tanto, el llamado siempre estuvo y hoy es más imperioso que nunca, ¿no? Claro, incluso a restaurar lo que usted dice, la libertad de prensa, la libertad de expresión de los medios de comunicación que como NTN 24 han sido sacados del aire en territorio venezolano, pero que al final también es un proceder que mina la democracia de Venezuela. Sí, si uno mira la historia de América Latina y los gobiernos dictatoriales o autoritarios, digamos, terminaron con la misma situación, terminaron con censura, terminaron con periodistas exiliados o presos, con canales que fueron sacados del aire, y con tratar de mantener el control. Lo cual es absurdo porque la verdad siempre realmente, digamos, creo yo, al final triunfa y todo se sabe, ¿no? Y siempre hay gente, organizaciones, periodistas, medios de comunicación nacionales e internacionales que van a reportar de una manera u otra lo que está pasando en el país, ¿verdad? Pero todo lo que aspiramos es una transición hacia la democracia. Entonces, para eso siempre en estos espacios de transición, donde la Asamblea Nacional ha incluso habilitado mecanismos transicionales o de amnistías y demás, me parece que la libertad de prensa y la libertad de comunicación, de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos debe ser restablecido en forma inmediata. Le agradezco a Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, por estar aquí con nosotros en la tarde. Un gusto.